Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Salmo 14. Dice así la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. He puesto por título a este mensaje, a esta reflexión, nuestra necesidad de un Salvador. Nuestra necesidad de un Salvador. El Salmo 14 es un salmo sapiencial. ¿Qué es esto? Un salmo sapiencial es un salmo que habla acerca de lo que tiene que ver con la sabiduría según Dios. Aspectos de sabiduría en los cuales el creyente debe andar en esos caminos de sabiduría. Y recuerde de que sabiduría, hermanos queridos, en la Biblia no es ser muy inteligente, no es ser un experto, no significa ser un erudito. Sabio, según Dios, significa conocer a Dios, conocer su palabra y vivir según los mandamientos del Señor revelados en las Sagradas Escrituras. El Salmo 14, por tanto, es un salmo sapiencial que trata de forma muy particular acerca de la corrupción humana. Lo que teológicamente podemos llamar, y los teólogos llaman, depravación total del hombre. El Salmo 14 es idéntico al Salmo 53. Si en casa tienes tiempo, cuando llegues a casa, lee el Salmo 53. Verás de que es idéntico al Salmo 14. El autor del Salmo 14, según aparece en este sobrescrito, es el rey David. El autor sagrado, en este caso David, se queja, en este salmo, se queja de la necedad moral y de la corrupción de todo el género humano. El Salmo 14 tiene tres partes principales. En primer lugar, los versículos 1 al 3 describe la necedad y la corrupción de la raza humana. Versículos 4 al 6 describe la protección de Dios para con su pueblo. Y por último, el versículo 7 encontramos una oración por la salvación de Israel, el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo comienza el Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, ¿qué es un necio? ¿Qué es un necio según la Escritura? Un necio es una persona desprovista de sabiduría. Un necio, como he dicho, puede ser una persona muy inteligente, según los estándares de este mundo, pero no tiene ni idea de la verdadera naturaleza de la verdad según Dios. El término hebreo para necio es naval y equivale a insensato. El necio es insensato. Ahora, este término naval en hebreo designa, hace referencia muy particularmente al pecador, al impío, enfatizando, implicando la falta de conocimiento de Dios. Necio en la Escritura es lo opuesto a sabio. El necio no conoce a Dios. El hombre necio no vive según los mandamientos del Señor. En contraste, el hombre sabio, según la Biblia, es aquel que conoce a Dios, conoce su palabra y vive conforme a ella. En estos versículos, versículo primero encontramos que se habla de ateísmo.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esto se conoce como ateísmo. Y hermanos queridos, hay diferentes formas de ateísmo. Por un lado tenemos el ateísmo teórico. Son aquellas personas que niegan de forma dogmática que Dios no existe. Dentro de estos ateos encontramos al agnóstico. El agnóstico duda de la posibilidad de saber si existe Dios o no existe. Por otro lado, está lo que se conoce como el ateísmo práctico. El ateísmo práctico. ¿Qué es esto? Muy sencillo, amados hermanos. Un ateo práctico es aquel que no niega que Dios exista, pero vive una vida como si Dios no existiese. Vive según sus criterios, según su propia voluntad, sin tener en cuenta a Dios y su palabra. Ahora, hermanos queridos, el hombre natural, el necio, el impío, que vive de espaldas a Dios, viviendo en el pecado, revolcándose en el pecado, es ateo. Es un ateo práctico. Vive en este mundo como si no existiese, como si no existiera Dios. Incluso algo más, estimados hermanos, incluso nosotros, los cristianos, aquellos que hemos sido salvos por pura gracia, aún a veces nosotros, cuando pecamos contra Dios, estamos actuando como ateos. Porque siempre en todo pecado hay un elemento de ateísmo. El Salmo 14 hace referencia, hermanos queridos, hace referencia más bien al ateo práctico, aquel que vive como si Dios no existiera, no tanto al ateísmo teórico, ya que en la antigüedad todas las culturas, todos los pueblos creían en muchos dioses. La mayoría de pueblos y culturas eran politeístas, creían en muchas divinidades. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El nombre Dios, aquí en el hebreo, es Elohim. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, Elohim. Y es, hermanos queridos, precisamente ese nombre Elohim que aparece en el relato de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios, creó Elohim, los cielos y la tierra. Elohim es el Dios creador del cielo y la tierra. Y muchos, hermanos queridos, muchos en el día de hoy negarán a Dios. Muchos dirán que todo este universo es el producto, es el resultado, es la consecuencia de una evolución ciega. Pero, estimados hermanos, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que es verdad absoluta, nos declara que Dios, este Dios vivo y verdadero, es el creador de todas las cosas, es el creador de todo cuanto existe. Decía el gran predicador y pastor bautista Charles Spurgeon, decía así: qué terrible es la corrupción del hombre que hace que toda la raza humana adopte como deseo de su corazón no hay Dios. Qué tremenda es la corrupción del género humano, que todos adoptan con un deseo profundo en su corazón esta expresión, no hay Dios. ¿Saben por qué el hombre niega a Dios? El hombre niega a Dios y lo hace porque no quiere rendir cuentas a nadie. No quiere rendir cuentas al Creador. Quiere vivir su propia vida según su propio criterio, según su propia voluntad, sin tener que dar cuentas a Dios. Pero, amada Iglesia, la terrible consecuencia de negar a Dios, la terrible consecuencia de dar la espalda a Dios, es esta tremenda corrupción y depravación total que vemos en este Salmo 14. Y podemos ver hoy en día, hermanos queridos, la sociedad actual. Qué perversidad encontramos en esta sociedad actual. Y cada vez el pecado va en aumento. La maldad va creciendo. Y podemos ver las leyes que se cuecen hoy en el mundo político a nivel mundial. Vemos que
la sociedad tergiversa el diseño de Dios para el matrimonio. Tergiversa el diseño de Dios para la familia. De hecho, recordemos de que el hombre, el ser humano, es la corona de la creación de Dios. Solamente el hombre, el ser humano, fue creado a la imagen y semejanza del Creador. Nadie más en este universo, solamente el hombre y la mujer, el ser humano, fue creado a la imagen de Dios. Y ahí vemos, hermanos, la importancia que tiene el hombre para Dios, el valor del ser humano para Dios, la dignidad que tiene el hombre por ser creado, por ser hecho a imagen de Dios. Aunque, hermanos queridos, en esta sociedad actual se da más importancia, más valor a un animal que a un ser humano. ¿Sí? Puedes matar a un ser humano en el vientre de su madre y es algo permitido, legalmente permitido, eres moderno, pero no pegues a un perro porque vas preso. Y, hermanos, en estas leyes, en esta sociedad caída, corrompida, podemos ver la tremenda depravación, la tremenda degradación de la raza humana que vive de espaldas al Creador. Y yo os invito a un capítulo de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 21 hasta el final. Es una lectura un tanto extensa, pero merece la pena leerla en esta tarde. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Aquí el apóstol San Pablo presenta la tremenda degradación del hombre al dar la espalda al Dios verdadero. Dice así el texto sagrado: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Qué tremenda porción de la Biblia! Cómo Pablo describe la profunda depravación, degradación del hombre al dar la espalda al Creador. Y así vemos la sociedad por dar la espalda a Dios. Cuando el hombre niega a Dios, ocurre todo lo que hemos leído en el capítulo 1 de Romanos. Ahora, en los siguientes versículos, el autor sagrado, en este caso David, describe la depravación total del hombre. Dice,
versículo 1, en la segunda parte dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto de que se han corrompido, esto describe la condición moral, la condición espiritual de todo hombre. Hermanos queridos, el hombre, el ser humano, se ha echado a perder. Así como la carne, si no se conserva como debe hacerse, se corrompe, así los seres humanos nos hemos echado a perder por nuestro propio pecado. David describe en esta porción la profunda necedad moral y espiritual de todos aquellos que viven como si Dios no existiera. Hermanos queridos, en este contexto del Salmo 14, escrito alrededor de 1000 años antes de Cristo, David describe a aquellos impíos, muy particularmente de su época, de su tiempo. Pero hermanos, esta verdad que David expresa es una verdad de carácter universal. Es una verdad de carácter universal. Amada Iglesia, todos los seres humanos hemos sido afectados profundamente por el pecado. Todos tenemos una naturaleza corrompida y pecaminosa. Todos hemos pecado contra el Dios justo y santo. Todos hemos transgredido la justa y santa ley de Dios. Por esta razón, todos los seres humanos merecemos el castigo eterno. Todos merecemos el infierno, porque hemos pecado contra el Dios infinito en santidad, infinito en justicia. Y la paga del pecado es la muerte en todas sus dimensiones. Esta es la terrible realidad del ser humano según las Sagradas Escrituras. Algunos filósofos de la Ilustración decían que el hombre nace bueno, el ser humano es bueno, es la sociedad quien corrompe al hombre. Pero no es así. Todos venimos de fábrica inclinados al pecado. Todos venimos a este mundo con una naturaleza caída, corrompida por el pecado. De hecho, lo podemos ver en algo muy práctico. Atienda bien. Aquí todos tenemos hijos y nietos, la mayoría. Usted tiene que enseñar a su hijo o a su nieto a portarse bien, ¿verdad? Porque el mal lo sabe hacer. No veo a ningún abuelo o a ningún padre sensato aprender a su hijo a hacer lo malo. Mira, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto para hacer el mal, esto y esto. No, el niño sabe hacer las cosas malas. El niño en la guardería le pega al otro niño, le quita el juguete, le araña la cara, ¿sí o no? Y estamos constantemente aprendiendo lo que es bueno y correcto porque no saben hacerlo. El mal sí. Ahí vemos cómo heredamos el pecado de nuestros primeros padres. Hacen obras abominables. Hacen obras abominables. Esto describe la actitud del hombre sin Dios. Sus obras son detestables para este Dios que es santo, santo, santo. Amados hermanos, el estilo de vida de aquellos que viven sin Cristo es contraria a la voluntad de Dios y por tanto aborrecible por el Dios vivo y verdadero. Dice la última parte del versículo 1, no hay quien haga el bien. Y aquí muchas veces en nuestra querida España es tan bueno que merece el cielo, tiene el cielo ganado. ¿Qué tontería es esa? Lo que tiene es el infierno ganado si no tiene a Cristo. No hay nadie bueno, según Dios, no hay nadie justo, no hay nadie bueno en este mundo. Solo Dios es bueno. Él es la bondad infinita. Tiene el cielo ganado. ¿Es tan bueno esta persona? Y a lo mejor es ateo. Tiene el cielo ganado. No, tiene el infierno ganado si no pone su fe y confianza en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Hacen obras abominables, son detestables para este Dios justo. No hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien, ni uno. Hermanos queridos, desde la caída original, en Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres pecaron contra Dios
transgredieron los mandamientos del Señor. En ese momento, en el huerto del Edén, cuando pecaron, todos los seres humanos, desde entonces estamos inclinados al pecado, estamos inclinados al mal. Escucha lo que dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice el texto sagrado, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y en Eclesiastés 7:29 dice la Escritura, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Dios creó al hombre en un estado de perfección y santidad. El hombre, en este caso Adán y Eva, salieron de las manos del Creador en un estado de perfección. Eran santos, sin pecado, perfectos. Pero el hombre pecó contra Dios. Y desde entonces todos los seres humanos, todos los hombres somos pecadores y estamos bajo la ira de este Dios que es juez justo. Versículo 2, dice el texto, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, ¿para qué? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¡Wow! Tremendo es esto. Aquí vemos, hermanos, que Dios hizo una investigación exhaustiva para ver si entre los hijos de Adán, entre los hijos de los hombres, entre los seres humanos, había algún hombre sensato que comprendiera su deber, que buscara a Dios. Pero notar lo que dice el versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el versículo 3 observamos el resultado de esta investigación divina. El resultado es la apostasía y la depravación es total. La apostasía y la depravación es total en el hombre. David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, plasma en este Salmo 14, en esta porción de la Escritura, esa verdad bíblica, esa verdad teológica. La corrupción es universal. Hermanos queridos, todos nos hemos descarriado, como expresa el profeta Isaías en su profecía, capítulo 53, versículo 6, dice el texto bíblico, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El hombre no busca a Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre no busca a Dios porque no quiere ni puede, porque es esclavo del pecado. Y si usted y yo, que estamos en Cristo, si hemos buscado de Dios o del Señor es porque Dios nos ha buscado a nosotros antes. El hombre no quiere buscar a Dios, ni puede tampoco, porque es esclavo del pecado. Pero hermanos queridos, este Dios sublime, en su gracia, en su amor, en su misericordia, viene a nuestro encuentro. Él vino a nuestras vidas, Él vino a nuestro encuentro. Cuando estábamos perdidos, sin esperanza en este mundo, camino al infierno eterno, vino el Señor a nuestras vidas y nos dio el regalo de la salvación y la vida eterna. Ahora, esta verdad que David trata en el Salmo 14, alrededor de unos 1000 años después, lo trata de forma más profunda el apóstol San Pablo. Os invito a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos, vamos a leer del 9 en adelante. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo dice de que los gentiles tenían conocimiento de Dios porque Dios se reveló a través de la creación. Pero aún así el hombre, los gentiles, dieron la espalda a Dios y la ira de Dios está sobre ellos.
En el capítulo 2, el apóstol Pablo se dirige muy especialmente a los judíos. Ellos eran conocedores de la ley. Ellos tenían la palabra de Dios en sus manos, pero aún así vivían y pecaban al igual que los gentiles. Por tanto, estaban también bajo pecado y bajo la ira de Dios. Y ahora el apóstol Pablo en el capítulo 3 va a decir de que todos están en la misma condición. Todos están depravados, corrompidos por el pecado y bajo condenación. Escucha la escritura, Romanos 3, 9 en adelante. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y ahora Pablo cita el Salmo 14 y otros textos. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos capítulo 3 es el texto clásico para tratar el tema de la depravación del hombre. Ahora, cuando hablamos de la depravación total del hombre, no estamos hablando de que el hombre natural, el no creyente, el que no tiene a Cristo, no pueda ser un buen ciudadano o no pueda hacer algún bien en el orden natural o civil. De hecho, a veces, por desgracia, hay personas que no son cristianas y son más educados que muchos llamados cristianos. A veces vemos a padres que, aunque no son cristianos, trabajan para sus hijos, pagan sus impuestos, aman y respetan a su esposa, ¿sí? Hacen cosas buenas en un orden civil y natural. Pero hermanos, cuando hablamos de depravación total del hombre, nos estamos refiriendo a que el pecado ha afectado al hombre en todos los elementos que constituyen nuestra naturaleza humana. El pecado, hermanos queridos, se extiende a todas nuestras facultades. El hombre entero ha sido afectado por el pecado, de forma que en el hombre no hay ningún bien en correcta relación con Dios. Eso es depravación total. Escuchaba un predicador que decía, es como cuando tiras un ordenador desde un quinto, por ejemplo, lo tiras y ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar? No. Está totalmente roto. Pues así ha sido la corrupción del hombre. Todo lo que es el ser humano, todos los elementos que nos caracterizan y nos constituyen han sido afectados por el pecado. De forma que en nosotros no hay ningún bien en relación con Dios. En la Edad Media, esta doctrina no fue muy bien entendida, pero cuando llega el siglo XVI, los reformadores, especialmente Juan Calvino, fue el que enseñó fielmente a la luz de la Biblia esta doctrina de la depravación total del hombre. El versículo 3 deja bien claro, hermanos queridos, que esta corrupción es universal y total. Pero oiga bien, nosotros también estamos incluidos. A veces hablamos como que el hombre se ha corrompido. Usted y yo también estamos incluidos en este Salmo 14. Nadie se salva. ¿Está usted? Estoy yo. También el apóstol Pablo dice en Efesios 2 que el hombre está muerto en delitos y pecados. Está separado de Dios. Está separado de la vida, que es Cristo. Escribe Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12, escucha lo que dice Romanos 5:12, dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Pecó Adán,
y pequemos nosotros en él. Adán era la figura representativa, fue el representante de la humanidad, y todos nosotros pecamos en Adán. Ahora, notad lo que dice el versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vemos de que al comienzo del Salmo, en los primeros versículos, David se lamenta de la universal corrupción de la humanidad. Y tras esa melancolía que le producía, desea David la salvación que al final de los tiempos habría de salir de Sión. Y algunos comentaristas, algunos teólogos creen que David está hablando del reino mesiánico, de ese reino escatológico futuro, cuando Cristo, como Rey Mesías, establezca su reino en este mundo, un reino caracterizado por la paz, la justicia y la santidad. Y yo no dudo de que esto sea así, de hecho va a ser así. Pero este versículo 7, oh, que saliera, que de Sión saliera la salvación de Israel, sin duda apunta a Cristo, apunta al Señor Jesucristo. Hermanos queridos, hace alrededor aproximadamente 2000 años irrumpió en este mundo, irrumpió en esta historia el Verbo de la gloria, nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán, representante de la humanidad, trajo la ruina a la humanidad por su pecado. Pero vino el postrer Adán, que es Jesucristo. ¿Para qué? Para restaurar, para recuperar lo que el primer Adán dañó y perdió. El Salmo 14, de alguna forma, amados hermanos, nos presenta lo que podemos llamar el problema fundamental del ser humano. Oigan bien, el problema fundamental del hombre no es de carácter político, social, económico, psicológico o médico. Hermanos, el problema del hombre es espiritual, es el pecado. El pecado es el verdadero problema de todos los seres humanos. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado lleva al hombre al infierno. Pero, amados hermanos, la solución al problema del hombre es Jesucristo. Es Jesucristo. Y en este Salmo 14 podemos apreciar la tremenda necesidad que tenemos todos de un suficiente Salvador, que es Jesucristo. Cristo vino al mundo ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él vino a llevar a cabo la redención en esa bendita y gloriosa cruz del Calvario. ¡Qué tremenda cruz del Calvario! Esa muerte de cruz era la más aborrecida en todo el imperio romano. Morían los peores criminales de la antigüedad. Pero ahí vemos, muriendo en una cruz, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ese Dios hecho hombre, Dios encarnado. Qué tremendo tuvo que ser eso, ¿verdad? Contemplar a Cristo crucificado, muriendo tu muerte, muriendo mi muerte, muriendo en tu lugar y en mi lugar. Cuánto amor, ¿verdad? El de Dios. ¿Quieres ver el amor de Dios de una forma gráfica? Contempla al crucificado. Contempla a Cristo siendo clavado por tus pecados y mis pecados. El inocente, el santo, el justo, siendo despreciado por hombres impíos e inicuos, siendo Cristo objeto de la ira del Padre por nosotros. Ahí vemos a ese suficiente Salvador en la cruz del Calvario pagando tu deuda y mi deuda, una deuda infinita que habíamos contraído contra el Dios infinito. ¿Podíamos pagar esa deuda? No había forma de pagar la deuda. Por muchos sacrificios que se ofreciesen, no había forma de pagar la deuda de nuestro pecado. Pero Cristo pronunció en la cruz del Calvario una de sus últimas palabras: consumado es, tetelestai en griego,
pagado por completo. Tu deuda y mi deuda ha sido totalmente saldada. Ahí tenemos a ese glorioso Salvador que vino a salvarnos de nuestra condición, de nuestro estado. Vino a salvarnos de la condenación, del infierno. Vino a salvarnos de la ira de Dios. Dice un comentarista, el pecado es la enfermedad del alma. Cristo es el gran médico de las almas. Las almas que están enfermas con el pecado necesitan de este médico, porque su enfermedad es sumamente peligrosa. La naturaleza no nos puede ayudar, nadie nos puede ayudar en esto. Tenemos tal necesidad de Cristo que sin Cristo estamos perdidos, eternamente perdidos. Cuando estábamos perdidos, lejos de Dios, depravados totalmente, camino al infierno, vino Cristo a nuestro encuentro. El Dios vivo se hizo hombre, se encarnó, vivió una vida perfecta sin pecado y fue a la cruz del Calvario. Murió por tus pecados, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, pero, amada iglesia, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre y Él ofrece vida, salvación, perdón de pecados a todo aquel que viene ante Él con un corazón arrepentido y en fe. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo aún, o si alguien nos ve por el YouTube y no tiene a Cristo, hoy es día de salvación. Hermanos, Dios sigue salvando al hombre. El Dios verdadero sigue salvando al hombre. Dios sigue perdonando pecados. La sangre de Cristo sigue limpiando pecados. Ven a los pies de Jesús con un corazón arrepentido, creyendo en Él como Salvador y Señor suficiente. Y si crees verdaderamente en Él como Señor y Salvador, al instante Dios va a perdonar todos tus pecados. Te va a dar el regalo de la salvación y la vida eterna. Y una esperanza de gloria. Porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Solo Cristo puede salvar al hombre de la esclavitud del pecado, de la condenación y de la ira de Dios. Ahora, hermanos queridos, de entre todos estos hombres, de entre toda esta humanidad corrompida, caída, donde estábamos también todos nosotros, Dios en su gracia, ¿okay? Sublime gracia, la de Dios. Dios en su gracia ha escogido un pueblo para su gloria, la iglesia, la esposa de Cristo. La ha escogido para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Ahora, cuando leemos los versículos 4 al 6 de este Salmo 14, vemos que los enemigos de Israel trataban de oprimir al pueblo de Dios. Los malvados, los impíos, se proponían avergonzar a Israel, el pueblo de Dios. Pero Dios fue refugio para su pueblo. Dios iba a proteger a su pueblo y Dios iba a castigar a los insensatos, a estos necios que se oponían a Dios y a su pueblo. Hermanos, esto que pasaba en tiempos de David sigue pasando también en el día de hoy. Ha sido una realidad a lo largo de la historia en el pueblo de Dios. Los impíos, los necios, los ateos, tanto teóricos como prácticos, han oprimido a la iglesia de Cristo, han perseguido a la iglesia de Jesucristo, pero Dios ha sido refugio para su pueblo a lo largo de los siglos. Nosotros también hoy, en el siglo XXI, seguimos sufriendo el desprecio del mundo. Se oponen y se burlan de nosotros, de la Biblia, del Evangelio. La iglesia sigue sufriendo por los impíos de este mundo. Rechazado a Dios y su Evangelio, oiga bien, sufrirán el justo juicio de Dios. Todos los hombres comparecerán ante el juez justo de toda la tierra, que es Jesucristo.
Concluyo, amados hermanos. Quizás tú que me escuchas sufres desprecio. Quizás se burlan de ti porque crees en la Biblia y no crees en la teoría de la evolución. Quizás se ríen de ti porque no sigues el camino, el estilo de vida de los pecadores, de los impíos. Pero recuerda algo, amado hermano, Cristo sufrió desprecio. Siendo justo, santo y sin pecado, Cristo sufrió por parte de hombres malvados y necios. Y si usted sigue las pisadas de Cristo, vas a sufrir también desprecio. Vas a sufrir oposición por parte de este mundo. No creas estar exento del desprecio del mundo. Escucha la Biblia, Juan capítulo 15, versículo 18. Palabras de Cristo. Que el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero hoy en día se presenta un evangelio light o falso evangelio. Ven a Cristo y no tendrás más problemas, serás respetado, bien mirado. Eso es una enseñanza del diablo, no de la Biblia. Ven a Cristo y serás despreciado. Sigue a Cristo y serás aborrecido por este mundo. Ven a Cristo, sigue a Cristo como discípulo y vas a sufrir. Escucha la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice el apóstol Pablo que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Padecerá persecución. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Escribe Spurgeon. Él ya ha venido como ofrenda por el pecado. Cristo ya ha venido como ofrenda por el pecado para expiar nuestra iniquidad. Esperamos que venga por segunda vez, sin ofrenda por el pecado, para salvación. Y concluimos con Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice Hebreos 9, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo nos salvó de la condenación en la cruz, pero estamos esperando que Cristo venga de nuevo para llevar a cabo el aspecto final, la glorificación de los redimidos, de los salvos. Esperamos ese momento. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez. Esa es la gran noticia. Cristo vendrá otra vez para salvar a los que esperan en Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra.